Buenas noches, mi nombre es Francisco Chávez Ramos, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Biotecnología de la Universidad Abierta y a Distancia de México. En esta ocasión voy a presentarles un video sobre el ciclo de Krebs, que es de la unidad 2, mi evidencia de aprendizaje de la materia de bioquímica. Para empezar tenemos que definir qué es el ciclo de Krebs. Se destaca por darse en células eucariotas principalmente, ya que son células que tienen una respiración aerobia, es decir, que requieren oxígeno para oxidar sus nutrientes a dióxido de carbono y agua. Esto se da principalmente en la mitocondria. ¿Qué es el ciclo de Krebs? También que antes de que se produzca este ciclo se requiere de un proceso de glucólisis, donde la molécula de glucosa es el actor principal. En este proceso de glucólisis se llevan a cabo diversos procesos enzimáticos, en lo cual consiste en que se obtengan dos moléculas de piruvato, dos de ATP y dos de NADH, principalmente. Antes de que entrara el ciclo de Krebs, tenemos que saber cómo se convirtió esas moléculas en piruvato. O sea, existe una descarboxilación y una oxidación del piruvato para que éste se transforme en acetilcoenzima A, que es una molécula que va a hacer todo el funcionamiento del ciclo de Krebs. Bueno, más bien, sí, va a empezar a darle inicio al ciclo de Krebs. Dice, para que se lleve a cabo este proceso necesitamos que entre la intervención del piruvato deshidrogenasa, que es una enzima que va a descomponer el piruvato en acetilcoenzima A, donde interviene una molécula de NAD, ahí se produce un NADH y se produce un NAD positivo, o sea, pierde el hidrógeno. Requiere de la presencia de vitamina B1, B2, B3, B5 y ácido lipoico para que esto se pueda dar. Ok, aquí tenemos un diagrama del ciclo de Krebs principalmente. En este diagrama ahorita vamos a checar cómo se va a dar el proceso. Ok, ya situados en lo que es el ciclo de Krebs, como habíamos mencionado, ya teniendo la acetilcoenzima A, que se produjo a partir del piruvato, ahí se hizo una primera producción de lo que es dióxido de carbono. Cuando entra la acetilcoenzima A, entra un citrato de sintasa, que es una célula que lo va a descomponer y lo va a hacer ahora sí que va a producir un citrato. Ese citrato ahora lo que va a producir posteriormente es ahora sí que va a necesitar de la aconitasa para que se pueda producir el cis-acontato, que es otra molécula. Esa cis-acontato se va a transformar posteriormente en isocitrato, y a partir del isocitrato vamos a tener entonces una producción de un isocitrato. Bueno, no una producción, vamos a necesitar que intervenga el isocitrato deshidrogenasa, en el cual se va a descomponer a alfa-cetoglutarato. Pero en este proceso de descomposición, o más bien en este proceso en el cual el isocitrato se transforma en alfa-cetoglutarato, se van a producir una molécula, a partir de una molécula NAD, se va a transformar en una NADH. Esto quiere decir que aquí vamos a tener una primer molécula de energía, la cual va a servirle a la célula posteriormente para seguir creando nuevas moléculas. Y al mismo tiempo, aquí esta molécula va a liberar una molécula de dióxido de carbono. Posteriormente, al acetilcoenzima A se le va a intervenir
otra molécula que es la el cetoglutarato igual de deshidrogenasa, y en ahora sí que en esa nueva descomposición se va a generar otra molécula de CO2 y también se va a producir otra molécula de NAD, se va a transformar en NADH. Entonces ya vamos a tener dos moléculas de NADH, dos moléculas de energía. Y esto va a producir el succinilcoenzima A. Para que el succinilcoenzima A se transforme en succinato, aquí va a entrar ahora otra molécula, más bien otra enzima que va a degradar, que es el succinil, más bien succinil coenzima A sintasa. Este succinilcoenzima A en su proceso va a ir de la misma forma a liberar, o más bien va a transformar una GDPA más un fósforo inorgánico en GTP. Esto quiere decir que este GTP posteriormente nos va a dar una molécula de ATP. Entonces aquí tendremos nuevamente otra generación de energía. Entonces, ya que tenemos el succinato se va a transformar ahora con ayuda del, ahora sí que con succinato sintasa, más bien el succinato deshidrogenasa, y de la misma, en esta ocasión se va a producir un FADH, más bien un FDA se va a transformar en un FDAH, el cual también nos va a proporcionar de energía a nuestra célula, o más bien a nuestro proceso de metabólico. Bueno, ya que el succinato de deshidrogenasa produjo un FDAH que se va a convertir después en energía, vamos a pasar del fumarato al malato. Para ello se necesita la fumarasa, que es una enzima que nos va a transformar y va a liberar una molécula de agua. Entonces, posteriormente, para que el malato se transforme en oxacelato, requerimos de un malato deshidrogenasa, que de la misma forma va a ser el proceso de sintetización de malato a oxacelato, y de la misma forma en este proceso se va a producir de un NAD un NADH. Entonces, como podemos observar, este ciclo se va a seguir produciendo. En este caso se va a llevar a cabo dos veces, ya que se producen dos moléculas de piruvato en la glucólisis. Entonces, como se va a producir, vamos a tener que este proceso va a seguir haciéndose, o sea, es un ciclo en el cual nos va a generar energía y aparte otras moléculas, como vimos, dióxido de carbono, principalmente junto con moléculas de energía. Ok, entonces regresando a nuestra producción de NADH de
GTP y FDH, sabemos que un ATH es equivalente a 3 ATP, es la molécula que nos genera más ATP, y la que menos nos genera es el GTP, que nos genera solamente 1, mientras el FDH solamente genera 2 moléculas de ATP. Entonces, en conclusión, tenemos que estos procesos, como mencionamos hace unos momentos, se duplica, ya que tenemos 2 moléculas de piruvato. La energía que produce es aproximadamente de 36 moléculas de ATP. Hay unas moléculas que se producen en otras zonas. Por lo general en el ciclo de Krebs se producen unas 24, 26 moléculas aproximadamente, y hay otras que producen fuera del ciclo de Krebs. Y pues al final de cuentas tenemos moléculas de dióxido de carbono, 4, 2 GTP, 6 NADH, 6 hidrógenos libres y 2 FADH. Entonces con esto podemos concluir que la respiración aerobia es la que más energía produce, a diferencia de las demás. Ahora sí que la fermentación, que solamente nos produce 2 moléculas de ATP cuando termina su ciclo. Esto sería todo. Estas son mis referencias que consulté, y gracias.